Hola, hola, hola. Muy buenas. Bueno, sigo con el, el síndrome de la borrachera seca y todos sus satélites. A veces, y quizá por la impresión última de ayer de los revientagrupos y demás, puede dar la impresión de que cuando se habla del síndrome de la borrachera seca se está hablando de algún elemento o persona, pues, de alguien indeseable. Y nada más lejos. Estos temas, estos síntomas, estos procesos, estos sucesos le pasan a cualquiera. Y muchos de los que estamos en rehabilitación vivimos etapas, largas etapas, en estado de borrachera seca. De esto no se libra ni el tato. En todo momento de agitación, de nerviosismo, desastre, angustia, y nos estamos desenvolviendo de una manera que cualquiera que nos vea desde fuera le puede recordar nuestros mejores tiempos, entre comillas, ¿no? En los que estábamos haciendo de todo tipo de... Otra cosa es que tenemos ya una serie de recursos para poder sujetarnos y para poder sujetar todo este proceso, pero el síndrome de la borrachera seca lo vive todo adicto que se precie en rehabilitación. Y si no ha pasado por esto, o está en una nube rosa perpetua o no se entera de un carajo. Entonces, como decía ayer, estamos hablando de un cuadro en el que, aunque uno niegue sus propias faltas e intente ocultarlas a los demás, pues catalogando a todo con mucho detalle los errores de cada cual, pues, y sobre todo, como decía, de aquellos que tengan un poco de ascendencia o autoridad sobre ellos, pues bueno, como decía, salta a la vista que en el fondo no engañas a nadie. ¿A quién vas a engañar más que a ti mismo, no? Estás en un proceso de autoengaño más que de engaño. Puede que sea el plano más abismal en el caso de que alguien, pues, que no esté realmente interesado en rehabilitarse ni en cambiar adecuadamente, ¿no? Sino más bien en meterse en un proceso de contar, pues, chuflas, de contar chuflas de autojustificación, pues, para taparse delante de los demás y, bueno, de alguna forma, pues, camuflar la verdad, y en muchas ocasiones, pues, presumiendo de lo que no es o de lo que no tiene. Eso sí, es verdad que rara vez este prototipo de elemento sujeto o sujeta, pues rara vez se queda sin palabras, ¿no? Parece que como buenos adictos tenemos para tapar cualquier hueco, ¿no? Esto es una maniobra de racionalización superficial que se asemeja, como es natural, pues a la proyección. Por medio de ella, la persona adicta detecta en los demás lo que es inaceptable para sí misma, ¿no? Y aquello que no soporta lo ve con una claridad meridiana en los otros, ¿no? Y esto obviamente implica, pues, una falta de realismo absoluto, ¿no? Y es un intento, pues, de deshacerse de los propios sentimientos y motivos y que uno no tolera al reconocerlos en los demás. Es que lo que no me gusta de ti, lo que no soporto en ti, pues probablemente sea aquello que más me rasca a mí por dentro, ¿no? Y puedo estar en un estado de intolerancia a las personas por sus rasgos de carácter o de personalidad, sin llegar a entender claramente que eso que me molesta en ellos es justamente aquello que más aborrezco de mí. Y claro, poner el espejo hacia ti y mirarte en ese plano, cada vez que esto sucede deberíamos hacerlo. Si lo que más me molesta de un compañero o de una persona que conozco, de una familiar, es pues no sé, su manera de responder, pues tendré que mirar mi manera de responder, porque seguramente ahí tengo un problema. Su manera de moverse, de andar, de hablar, y es que habla fatal, es que es un asqueroso hablando, ¿no? Así como yo, que dicen que soy un asqueroso hablando. Pues eso, pues yo cuando veo a alguien que me resulta que me parece que es un asqueroso hablando, pues, Joseancito, eres un asqueroso hablando.
Porque si te molesta que ese tío sea un asqueroso hablando, es porque tú eres un asqueroso hablando. Y bueno, pues bueno, esta historia que estoy haciendo yo aquí con mi careto delante en el móvil, pues me sirve mucho de espejo. Me estoy viendo la jeta y pues a ver dónde me puedo meter por aquí atrás, pero esto es lo que hay. Así que este tipo de maniobras y de detectar en otros todos sus fallos, en ver, pues fulanito hace esto, este lo otro, joder, y por qué hará esto, y por qué hará lo otro, y por qué hay, y por qué hay... Es estar totalmente fuera de sitio. Es cuando, y sigo con la matraca de ayer, es que no se soporta a sí mismo. Cuando alguien está así, es que no se soporta a sí mismo. Y tiene que poner el foco en otros para poder hacer como que quizá el hecho de verlos y de encabronarse por lo que hacen los demás, pues seguramente le alivie su propio encabronamiento. Pero es una trampa, no te alivias con eso. ¿Qué coño te vas a aliviar? Estás viendo en los demás pues comportamientos motivados por una serie de sentimientos inconscientes que sientes tú. Y además es que, mira, para hacerlo más redondo los puedes incluso acusar a los otros, a los demás, de criticar en exceso mientras tú estás criticando a alguien. Tú criticas a los que critican es que es de traca, ¿no? O sea, les estás acusando de criticar mientras tú les estás criticando a ellos. ¿Te da cuenta? Pues este tipo de historias son las que hacen que uno pues se ría, porque como no te rías, estás jodido, ¿no? De ver cómo nuestros fallos evidencian la situación clara. Y por eso lo del nombrecito de los cojones es de que estamos en rehabilitación, no rehabilitados. Dejar de consumir es una cosa y rehabilitarse es otra muy diferente. ¿Vale? Yo no bebo y no fumo, no consumo drogas, pero de eso a estar rehabilitado yo no sé, hasta ahí me parece muy difícil que yo pueda llegar, porque mis rasgos de carácter, mi personalidad, mi manera de hacer las cosas, pues está plagada de defectos, entre ellos el de la borrachera seca. Entonces, puedo ver en otros, pues seguramente es esos fallos o esos sentimientos que tengo yo y me puedo sentir indigno de tenerlos o me puedo sentir como me dé la gana, pero si yo me veo reflejado en otro o en otra que tenga ese tipo de error que yo detecto, pues seguramente es porque lo tengo yo. Puedes llegar incluso a estar en un centro de rehabilitación y culpar a la gente que no te va a ir al agua de que estén deseando, incluso hasta que consumas, ¿no? Porque te están haciendo la vida imposible, o decir que otros están consumiendo e incluso llegar a alegrarte internamente por eso, ¿no? Esto es triste porque yo no sé si alegrarse, pero sí es verdad que a veces cuando alguna gente recae ahí una especie de regocijo que yo suelo detectar en alguna gente, ¿no? Y muchas veces, y la mayor parte de los enjuiciadores, pues podemos llegar a pensar que se joda, que se lo merece, ¿no? No, nadie se merece recaer. Lo esté haciendo mal o lo esté haciendo regular, incluso un satélite de estos revientagrupos de borracho seco insoportable, hijo de la Gran Bretaña, ni siquiera ese merecería recaer, ¿no? Tristemente es lo que sucede con la borrachera seca, que acaba en recaída, ¿no? Pero deberíamos mucho cuidarnos de enjuiciarlos y de desearles ese tipo de males, porque se pueden volver contra nosotros, ¿no? Una borracha seca puede llegar a acusar o a sospechar, incluso que los demás sospechen que él mismo o ella misma está consumiendo, ¿no? Y le consume el creer que se le consume por dentro el pensar que alguien pueda estar pensando tal cosa cuando no lo está haciendo, ¿no? Pero también puede pasar que uno esté consumiendo y que justifique su consumo acusando a los demás de consumir. Estas cosas pasan en los grupos de rehabilitación. Uno puede estar aconsejando críticamente en las terapias de manera velada y quedando como un dechado de virtudes. Pero en el fondo ni se soporta, ni va a tener... no se soporta, no. Y va a tener que crecer tanto que no cabrá en ningún sitio.
al final no caben en ningún sitio, al final no hay sitio para esta gente, al final no hay sitio ni en ellos mismos ni en ningún grupo o local por grande que sea. Les haría falta una fábrica, una nave fabril y no sé si cabrían en ella, ¿no? Porque tened en cuenta una cosa, la maniobra clásica de la borrachera seca es la reacción exagerada. Todo se magnifica. Pues se le puede dar una intensidad desproporcionada o de emoción a un suceso o a una desventura que tampoco a lo mejor era para tanto, ¿no? Y que muchas veces cuando la persona está en este proceso de autodestrucción alberga resentimientos contra cualquiera que considere superior, no porque lo sea, sino porque ha hecho mejor tal o cual cosa, pues por razones más bien triviales o quizás directamente por ninguna razón evidente. Simplemente cuando uno está corrompido por su propia carencia o por su propia incapacidad y por su propio tongallo, pues normalmente lo que hace es buscar un chivo expiatorio para cargarle con toda la carga de frustración que uno lleva encima. Es difícil que uno se soporte en esta situación. Y no estoy hablando de una situación pasajera o breve, estoy hablando de procesos que se pueden prolongar años si no lo detecta alguien y los pone nos pone contra la pared, nos pone contra la realidad y nos dice claramente, oye, que te está pasando algo, ¿eh? Pero es muy molesto y es muy molesto decirlo, es muy molesto abordar a una persona en esta tesitura y si eres tú el que la está viviendo, pues no aguantas que venga nadie a decirte ni la más mínima, porque es que muerdes, ¿no? Porque estás a la defensiva, estás agazapado sobre ti mismo y estás pegando zarpazos a diestro y siniestro, cualquiera que meta la mano por ahí va a salir escaldado, ¿no? Y encima se puede reaccionar con una violencia extraordinaria en cualquier situación. Uno está tan crispado, tan al dente, que perder en un juego... nosotros tuvimos aquí durante un tiempo había quien traía un ajedrez portátil y se jugaban partidas en la biblioteca. Y lo quitamos porque yo vi la tensión a la que se sometía. Pues hay gente que no, los adictos, esto de perder, lo llevamos muy mal, ¿eh? Y se generaba tensión, se generaba crispación. Y una persona adicta en pleno síndrome de la borrachera seca puede reaccionar con violencia y eres un tramposo y tal, igual, y pim-pong, y se puede liar la de Dios es Cristo, ¿no? O se puede encabronar de una manera brutal pues por el simple hecho de no recibir una llamada que esperaba recibir, ¿no? Así que, de esta forma, pues lo que suele pasar, y es evidente, es que tiene una necesidad imperiosa de descargar todo ese cúmulo de frustración, de cólera, de resentimiento que lleva dentro contra alguien exterior, ¿no? Por eso, por lo que llevo diciendo desde ayer, porque en el fondo reacciona contra ella misma. No se soporta. No se soporta. Una persona en estas condiciones no se soporta. Y esto pues a veces puede ocurrir en grado importante, pues porque se asemeje o se puede poner o se puede comparar o se puede sopesar en cuanto a cualquiera de las mayores frustraciones de la vida de alguien, ¿no? Y hablando de eso, es incuestionable el peligro de la frustración dominante de las personas adictas. Nuestro manejo habitual es ese tipo de frustración dominante, ¿no? Y algunas que llegan a padecer la borrachera seca, pues parecen o más bien creen que conocen todas las soluciones. Y es entonces cuando estás en la trampa. Porque si no te soportas a ti mismo y estás todo el día crispado y viendo, fijándote más en los demás que en ti mismo, estás detectando fallos por todas partes, estás criticando a todo el mundo y estás moviéndote en esos parámetros de frustración, pues directamente parece que tienes tú arrogada la potestad de las soluciones. Y sin embargo estás cayendo como un gorrino en el charco de mierda del que difícilmente vas a poder salir. Pero los racionalizadores suelen tener palabras apropiadas para casi todo. Y la persona adicta que está en una borrachera seca, desde luego, las tiene. Y además es absolutamente incapaz de tener una evaluación realista de sí misma.
somos subjetivos, no somos objetivos con nosotros mismos. Es muy difícil ser objetivo con uno mismo. Desde luego, por norma, la persona es subjetiva. Y esa objetividad tiene que venir normalmente de fuera, pero claro, una persona que está en síndrome de borrachera seca no soporta que nadie le diga ni media palabra, porque se puede liar a tortas o soltar el látigo de la lengua y descargarla contra cualquiera que se ponga por delante. Normalmente, si es más débil que él, se las va a llevar todas. Quiero decir que en la mayoría de los casos no soporta verse como los demás le ven. No puede verse como le ven los demás. No, ni siquiera entender que no se soporta. Vives contigo sin soportarte. Te levantas ya crispado desde la primera hora de la mañana a la búsqueda dentro del nubarrón mental en el que te mueves de todo tipo de frustración de ayer, de todo tipo o maquinando planes de venganza para poder descargar tu cólera o tu ira en cualquiera que se ponga por delante. Vamos, sales a la caza de la descarga y eso lo que hace es intensificar la carga. Es decir, no hay Dios que te aguante y no te puedes aguantar. O sea, estás a un paso de coger la botella o de llamar al camello o de liar la parda en un casino según la adicción que tengas. Cuando la crispación llega a estos niveles ya, pues lo más fácil es que la recaída esté a mano. Entonces, cuando uno ya no puede entender que no se soporta, ni mucho menos el porqué, pues estamos en el punto caramelo. De aquí en adelante todo lo que venga va a ser nefasto, ¿no? Así que cuando alguien se plantea borrar sin hacer nada de lo que hay que hacer todo su pasado, bueno, borrar no, ocultarlo, taparlo. Uno puede empezar a pensar que por desagradable que haya llegado a ser su vida, se crea o se considere totalmente exento de responsabilidad, víctima de las circunstancias fuera de control que generaron todo el problema. Y además, la persona que está en borrachera seca está firmemente convencida de esto. Ella no tiene la responsabilidad, y mucho menos la culpa, de absolutamente nada de lo que le ha pasado. Todo ha sido culpa de terceros. Cuando era niño me castigaron, me violaron, me hicieron no sé cuántas cosas y desde luego puede que todo eso sea cierto. Y ahí la persona no tiene ningún tipo, si ha sufrido daño, no tiene ningún tipo de responsabilidad, y menos cuando es niño. Lo que estoy hablando yo es que cuando uno ya madura y llega a determinada edad, no se puede quedar anclado en aquel entonces, al que no quiere recurrir cuando se trata de usarlo para mejorar, sino para hacerse daño. Si te hicieron daño allí, deja el daño allí. No vuelvas al daño. No te lo hagas más. Entonces, puede que tu pasado haya sido de lo más desagradable. Pero ten claras las cosas. Porque todo tipo de tenacidad y de resistencia ante la aceptación de lo que pudo pasar o de lo que pasó es poner resistencia a la ayuda. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera dentro de un plano de borracho seco, de borracha seca, intentar sin entender que el primer paso hacia la recuperación consiste precisamente en aceptar tu propia responsabilidad en ella, difícilmente vas a poder salir adelante. Así que, para quienes deseen ayudarles, el problema inmediato pues consiste en darles o proporcionarles las condiciones y las situaciones dentro de las cuales puedan empezar a lograr una evaluación realista de sí mismas. Pero un borracho seco muerde. Y a ver quién es el que tiene bemoles para dar un paso adelante y ponerles esa realidad enfrente, ¿no? Hombre, más adelante ya miraremos cómo se puede lograr esto, pero a veces los primeros dañados en toda esta desgraciada situación, pues son los familiares, ¿no? O los seres queridos, ¿no? Porque es muy difícil para un familiar o para una persona querida pues proporcionar las condiciones adecuadas que puedan ayudar a una persona a salir del ciclo de la borrachera seca, ¿no? Es más, la borrachera seca es el centro de los agravios familiares.
porque lo que muchos borrachos secos no pueden descargar en sus grupos de ayuda, lo descargan en casa. Y lo descargan contra todo lo que se mueva, ¿eh? Llegan a casa encabronados, con el gesto adusto, sin dirigir la palabra a nadie, intentando a veces pasar desapercibidos para no descargar, pero a veces buscando bronca, ¿no? Buscando un motivo para poder hacerlo. La reacción de la familia a este tipo de conducta pues puede variar, ¿no? Desde el desaliento ya, porque ya es que ya no puedes más, tiras la toalla y que sea lo que tenga que ser, puede pasar, como digo, del desaliento pues a la confusión, hasta la depresión o hasta el resentimiento y la amargura, ¿no? Porque es que llega un momento en que ya se está rehabilitando, se supone que todo tendría que ir como la seda. Vuelvo a partir de la base de que la gente cree y no quiero volver a la codependencia, pero es que la gente piensa que el hecho de dejar de consumir es la clave de toda esta historia, y simplemente es el principio. Luego se presentan todos estos cuadros de borrachera seca y otros que complican muchísimo la rehabilitación, pero hasta límites inimaginables. Y si la familia no está en rehabilitación, no va a entender ni papa de esto que está pasando aquí. Entonces, pues pasará por procesos de confusión, de depresión, de resentimiento y de amargura. Es que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que los miembros de la familia sean objetivos en la relación que tienen con alguien con una conducta errática o irreal, que necesita precisamente de objetividad, porque son parte implicada. Aunque ellos lo nieguen, aunque la familia niegue ser parte implicada en la adicción de su familiar, lo son, y tienen afectación mayor o menor, pero la tienen. Así que, en algunos casos, pues puede hacer falta el uso de la presión para que la persona adicta pues se preste a recibir ayuda. Pero en ese caso, pues veremos por dónde salen los tiros. Pero si desde luego lo que conseguimos al poner a alguien en ayuda es que se cargue y esté permanentemente en un proceso de frustración y de resentimiento contra la gente que le intenta ayudar, pues estamos haciendo un flaco favor a la familia, ¿no? Es decir, que la familia que trata de hacer esto por sí misma, pues con frecuencia se va a tener que enfrentar a consecuencias desastrosas, tanto para ellos como la persona, como para la persona adicta, ¿no? Pues porque en muchas ocasiones pues se pierden los papeles y el control sobre sí mismos. Y como no, la objetividad se pierde en el proceso de hacerlo. De modo que la persona adicta que padece una borrachera seca vive una existencia absolutamente empobrecida, ¿no? Y su amargura existencial se incrementa hasta límites insoportables. Lo vuelvo a repetir, ni ella misma se soporta. Su experiencia pasada y su tensión presente impedirán, cómo no, pues lograr todo tipo de satisfacción y de disfrutar de la vida, ¿no? Va a experimentar limitaciones agudas en su capacidad para crecer, para madurar y para beneficiarse de las posibilidades que brinda la rehabilitación. Carecerá de frescura y de espontaneidad que otras personas adictas en la abstinencia manifiestan, y eso les seguirá encabronando, aun cuando puedan ser impulsivas, ¿no? La gente puede seguir siendo en buena medida impulsiva, pero puede disfrutar de una cierta calidad de vida, ¿no? Es decir, que la vida de la persona con la borrachera seca es un sistema cerrado, absolutamente cerrado, y sus actitudes y su conducta pues es estereotipada, repetitiva y consecuentemente predecible, ¿no? Ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos a qué le va a conducir. Lo cierto es que estamos hablando de alguien que carece de la capacidad de elegir entre alternativas. Es incapaz de elegir pues un curso de operante que pueda ser bueno para ella, que pueda ser positivo. Normalmente se queda sin opciones, o con pocas, y además estériles. Y desde luego ya no sorprenden a nadie cuando se exceden, ¿no? Sea verbalmente o sea de otra manera. Toda evidencia existente apunta a la necesidad de que hay que aprender a conocer la humildad. Qué pecado. Y darse cuenta de que hay un modelo de vida diferente, superior, una abstinencia emocional, una abstinencia o una sobriedad genuina. La hay. El trabajo es alcanzarla, y en ese trabajo pues la borrachera seca se tiene que tratar, se tiene que abordar, se tiene que conocer. Humildad y autodisciplina son las recetas. Esto para
para quien está metido dentro de un síndrome de borrachera seca, pues es como tener, no lo voy a decir porque queda feo. Y si yo planteo que para un problema de este tipo, en el que el ego cobra un tamaño desmesurado, la clave es la autodisciplina, seguramente alguno va a decir que estoy tocado de nada. Y bueno, seguramente tenga razón, porque estoy tocado. Y bastante además. Empezar siendo autodisciplinado, pues con respecto a la clave de honestidad en la rehabilitación, a la paciencia, autodisciplina para ser paciente, para calmarte cada vez que se te desata la lengua. Joder, lo que tengo que aprender yo con relación a esto. Autodisciplina con respecto a la responsabilidad. Soy responsable. Todo esto va a ser fastidioso, muy fastidioso. Pero es que te estás acoplando a un modo de vivir que de entrada te puede parecer arbitrario y difícil, pero es el que da resultados. A medio y largo plazo no hay otra manera. Es decir, se requiere de un esfuerzo sostenido para sujetar la autodisciplina. Si lo hace, lo conseguirá. Además, crecerá su aceptación del malestar, podrá soportar las situaciones de malestar y cambiar el estado de ánimo cuando el impacto de un enfado, de una bronca, de un disgusto, pues le frustre o tienda a paralizarle, ¿no? Porque podrá superar hasta... La autodisciplina te puede ayudar a superar hasta el dolor a corto plazo, ¿no? Y mientras tanto, pues trabajar para llegar a la meta, a ese medio largo plazo de abstinencia emocional y de proceso duradero, ¿no? en el que puedas acomodarte a una vida diferente. Y bueno, con todos estos vaivenes, subidas y bajadas, empezar a tener un manejo de tu vida. Y para terminar ya, porque se me va la hora, hacer notar que la persona adicta que sea consciente de la tensión mental de la borrachera seca, instintivamente tratará de involucrarse más en la rehabilitación. Cualquier persona adicta que sea consciente de la tensión mental de la borrachera seca. A veces esto, pues fuera del ámbito de la rehabilitación, pues puede llegar a extrañar a la familia o a la gente del entorno, que consideran que, bueno, que sigo diciendo, que con el hecho de dejar de consumir está todo hecho, cuando solamente es el comienzo de la rehabilitación. Yo tengo que decir y claramente que en estas situaciones, en estos procesos, y hablando de algo tan áspero como es esto de la borrachera seca, a veces cuando nos tiran desde fuera para afuera, después de habernos empujado para adentro, pues tengo la sensación de que todos nos olvidamos demasiado pronto de todo. Y eso a los adictos no se nos tiene que colar. Nosotros tenemos un efecto de borrado modelo cisterna. ¿Os acordáis de las cisternas antiguas de los váteres? Pues parece que cuando algo nos molesta o no nos gusta, tiramos de la cisterna y se desaloja todo. Y borramos de la memoria todo el daño padecido y hecho padecer. Y hay cosas que no deberíamos olvidar. No para castigarnos, sino para arreglar. Así que, bueno, mañana sigo con el síndrome de la borrachera seca. Así que si queréis verme, aquí estaré. Y si no me queréis ver, pues ya sabes, le dais al botoncito y me mandáis al carajo. Que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Besitos.